desde lo paradojal, desde alguien que le faltó el respeto, digamos, a lo que es algo tan cruento, que tanto daño está haciendo, fundamentalmente en su país, la cantidad de muertos que tiene Brasil y contagiados, que es muchísima, y que bueno, parecía que jugándole al destino, el destino terminó por jugarle una mala pasada y por hacerlo positivo de COVID-19. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más, y rápidamente saludamos a Vivian Fernández, editora de Brasil de Fato, que tiene la posibilidad de dialogar con nosotras. Vivian, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buen día para ti desde San Pablo. Buen día, Javier, un saludo a ustedes, un gusto hablar. Bueno, lo primero ¿qué repercusión ha tenido todo esto? La imaginamos, pero ¿cómo lo han vivido? Fronteras adentro, lo que ha sido esta situación de Bolsonaro positivo, y dando, bueno, después la conferencia del día de ayer, haciéndolo de manera irresponsable. Bueno, ¿qué tenés para decir? No se puede decir que es sorprendente que Bolsonaro se haya contaminado con coronavirus, porque siempre tuvo un comportamiento muy irresponsable en relación a eso y también negacionista de la gravedad que es esta enfermedad. Así que en los últimos días, por ejemplo, ha viajado, ha hecho reuniones, entonces hay centenas de personas con quien tuvo contacto que ahora la recomendación es que se quede en cuarentena. Y un poco es que la sociedad brasileña está dividida. Muchos se pusieron a reír que Bolsonaro, que siempre negó la gravedad del coronavirus, esté ahora infectado, y otros miran con preocupación porque su gobierno también ya está en una situación caótica de la cuestión de salud pública. Hace 50 días que no tenemos un ministro de salud efectivo, hay un interino, un sustituto ahí en el cargo, y también hay otros problemas de la sociedad brasileña que el gobierno Bolsonaro no hace cargo. Así que hay que esperar a ver qué tipo de conducción Bolsonaro va a tener a partir de ahora, porque en este momento simplemente sigue desrespetando todas las reglas, todas las indicaciones de protección. Por ejemplo, ayer sacó su barbijo durante una rueda de prensa, incluso los periodistas que estaban en esta rueda de prensa ya fueron afastados por indicación médica para que no se queden en contacto con el resto del equipo de sus televisiones. Pero hay como que esperar para ver qué va a pasar, si Bolsonaro va a empeorar su cuadro de salud o no, si sigue en el cargo. Todavía sigue sí en el cargo, pero con su agenda suspensa, y bueno, con la divulgación que se hace, tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina, que todavía es una medicina no confirmada su efectividad por la comunidad médica y científica. Ahí hay que esperar un poco para ver cómo se desarrolla la situación. Ayer decía Bolsonaro, y en tono de broma, como siempre, y jocoso, en el sentido perverso, digamos, el que es de derecha toma cloroquina y los que son de izquierda toman tubaína, y los que no sabíamos, bueno, pensamos que podría ser tranquilamente alguna droga, y no. Contanos de qué se trata un poco esa triste metáfora. Es como tubaína, una soda, una gaseosa de acá hecha a partir del guaraná, y es como una bebida muy popular. Así que simplemente quiso hacer una rima, algo así, pero hay declaraciones malísimas del presidente. Esta es una de ellas, pero recién también sacó otra que es: quien usa barbijo es maricón. Así que además de ser inconsecuente y irresponsable en términos de salud pública, es machista, homofóbico y más una lista gigante de adjetivos que se puede decir del presidente brasileño. No, tremendo, y decirlo así, y cómo se lo dice, y más, uno desde este lado, y vemos por ahí en la Argentina cómo hay temas que se van llevando, y decimos, bueno, afortunadamente te podrá gustar más o menos algunas metodologías y demás, pero bueno, como que vamos por un camino hasta de cierta cordura y moderación. Pareciera que Brasil pasa todo lo contrario. Te quiero preguntar bien, porque uno rápidamente asociaría que los sectores de la derecha, los más bolsonaristas, por llamarlo de algún modo, bueno, son las clases más pudientes, el empresariado, las grandes corporaciones, pero al margen de eso, en la sociedad común, en el hombre de a pie, ¿dónde ves la falange más bolsonarista de la sociedad brasileña? Hay pesquisas, hay encuestas, investigaciones que indican que desde la elección hasta ahora hay como varios estratos de la sociedad que apoyan a Bolsonaro. Yo creo que en algunas regiones, es más geográfico me parece, algunas regiones del centro-sur de Brasil apoyan más a Bolsonaro, y otras del norte, noreste apoyan más a candidaturas más populares, así por decir.
que son las regiones más pobres del país. Pero yo creo que ha cambiado poco, siempre son 30% de la población que siempre evalúan como positiva la gestión Bolsonaro. Muchos sí son empresarios de clases medias, medias altas, pero hay un rincón de la población más pobre que todavía sigue apoyando principalmente por un discurso anti-PT, anti-Partido de los Trabajadores. Y yo creo que estos partidarios son los que también van a visitar, que creen que es normal el comportamiento de un presidente en medio de una pandemia, salir a viajar, abrazar a la gente, que es un comportamiento que Bolsonaro sigue teniendo. Así que los índices de contaminación, de muertes acá son altísimos. En números absolutos, Brasil es el segundo del mundo, solo pierde para Estados Unidos, y la tasa de mortalidad en un grado de comparación, por ejemplo, yo estaba mirando que la ciudad, Buenos Aires, está con una tasa de cerca de 16, perdón, para cada 100.000 habitantes, 160 para 1 millón. Acá la tasa de mortalidad, por ejemplo, en mi ciudad, en mi estado de São Paulo, es de 63. Y hay estados de Brasil, perdón, acá es de 51. Río de Janeiro es 63 y algunos estados son de 71. Así que por un grado de comparación la situación acá es mucho más grave, muere mucho más gente, se infecta, se contagia mucho más gente y ya estamos en un momento de reapertura económica. Así que miramos con preocupación porque la tasa está creciendo y también se abre la economía, abre el comercio, restaurantes, peluquerías en este momento también. Nos cuesta dimensionar el tamaño que tiene San Pablo, una ciudad que es un monstruo verdaderamente, porque donde estamos nosotros es un lugar muy pequeño, comparado con San Pablo, absolutamente minúsculo, pero te quiero preguntar en términos de cómo es la vida allí en pleno corazón paulista, la vida diaria, si la gente se cuida, si hay tapabocas en el transporte público. ¿Notas conciencia en líneas generales lo que son las favelas, por ejemplo, con tanto hacinamiento? ¿Hay conciencia del cuidado que hay que tener? Yo creo que hay una tentativa por parte del gobierno del estado de São Paulo de concientizar a la gente con medidas que provocan un poco de temor, pero también que intentan educar a la gente para el uso de barbijo. Por ejemplo, acá en el estado hay una multa para quien no lo usa en la calle de 500 reales, cerca de $100, pero la realidad es que mucha gente sigue no utilizando, una parte porque a veces le falta información, le falta concientización del problema, y por otra también hay un poder central en Brasil, que es el gobierno Bolsonaro, que simplemente niega la gravedad del problema. Entonces hay una contradicción de discursos por parte del Estado, y a la gente de clase media sí se queda en casa. Yo, por ejemplo, vivo en una región central acá de la ciudad, donde hay mucha población de calle, donde no tienen condiciones. Estos siguen así como sin mucho cuidado, mucha gente de favelas, de villas de acá también. Y bueno, hay una concientización y hay preocupación de incluso organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares que hacen donación de comida, porque además de la crisis de salud pública, hay una crisis económica. Entonces mucha gente tiene que ir a trabajar. Y la idea es que pueden brindar entre la población, ya que no parte del gobierno federal, tiene que ver de la población esta ayuda, este contacto mutuo, cuidado mutuo, y también en términos de solidaridad. Y entonces hay muy dividido. A veces la gente de la favela sale a trabajar porque no tiene otra que no ir a trabajar, y bueno, solo cabe a la comunidad ayudar a la propia comunidad, porque por parte de los mandatarios es una situación mucho más complicada. Tengo las dos últimas, Vivian, y breves. Primero, como periodista, ¿cómo ha sido trabajar en este tiempo? Hablo de libertad de expresarse sin, bueno, con algún cuidado. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en pandemia? Yo creo que hay muchos medios de comunicación acá en Brasil que tienen una línea editorial de pedir el aislamiento, concientizar a la gente, ir en contra de las políticas del gobierno Bolsonaro. La minoría, yo creo que sigue al lado del presidente, pero yo vengo de un medio de comunicación, Brasil de Fato, que tiene una línea editorial más popular, más de izquierda. Así que para nosotros es un desafío porque tenemos que hacer todo por internet, entonces no tenemos contacto con la gente. Mucha gente que podría ser entrevistada, que queríamos escuchar, no tiene acceso a internet, así que quedamos mucho con fuentes más
especialistas, investigadores, y por otro, cuando salimos a la calle para hacer una cobertura, por ejemplo, el 1 de julio hubo una huelga nacional acá de los entregadores de delivery, y entonces estos trabajadores salieron a la calle a movilizarse, y cuando fuimos, como yo no fui, pero colegas reporteros fueron, y es una tensión porque es mucha gente, tienen sus equipos de seguridad, pero es una tensión porque es la vida en relación a la muerte. Así que es difícil trabajar en condiciones de pandemia, pero es un deber social del periodismo informar a la gente. Así que a pesar de las dificultades, seguimos acá con los debidos cuidados, cuidando de informar, concientizar y movilizar a la gente también para que se cuide, que se quede en casa y que pueda reivindicar sus derechos también, que es una situación compleja en medio de una pandemia. Por último, veíamos imágenes a las afueras del Maracaná, que estaba el hospital de campaña, y mientras se jugaba un partido de la Taza Carioca, había gente que estaba justamente internada y pasando el mal, mientras un partido a metros se jugaba. ¿Cuál es tu imagen que te ha dejado la pandemia en Brasil? Y yo creo que hay como esa contradicción de la gente que nos importa mucho en contagiarse, a salir a la calle, y hay mandatarios que tampoco aceptan la gravedad y solamente la niegan. Y el caso bien emblemático de Río de Janeiro, yo creo que me preocupa muchísimo, es el tercer estado con el índice de mortalidad más alto del país, y la gente, además de seguir como teniendo su vida normal, salir a bares, salir a la playa, con índices de muertes altísimos, todavía el gobierno del estado y también los dirigentes del fútbol aprueban una, para mí, locura como esa, que es seguir con un campeonato de fútbol en medio de muertes de pandemia, incluso con varios jugadores que ya tienen sus pruebas como positivo con coronavirus. Están aislados por un momento, pero después van a volver a jugar. Así que la imagen de Brasil es un poco de Río de Janeiro, que la gente está enferma, internada, muriendo. El primer caso de coronavirus, de muerte de coronavirus en Río de Janeiro, fue una empleada doméstica negra que trabajaba en una casa de infectados ahí, fue obligada a ir a trabajar y ella murió y sus patrones no murieron y volvían de Italia. Así que el cuadro de la desigualdad, de la falta de preocupación por un lado y de la gravedad por el otro, es para mí esta imagen de Río de Janeiro, con un partido de fútbol de un lado, con gente en la playa de un lado y enfermos muriendo en hospitales del otro. Tremendo. Y el propio Jorge Jesús, técnico de Flamengo, fue uno de los primeros contagios del mundo del fútbol hace ya un par de meses atrás. No excede a nadie. Estuvo en eso, un gusto escucharte realmente. Será hasta la próxima y te agradecemos. Un gusto, Javier. Abrazos. Chao, chao. Bien, es Vivian Fernández, editora de Brasil de Fato, hablando con nosotros lo que pasa en San Pablo, lo que pasa en Río, lo que pasa en Brasil, lo que le pasa a Bolsonaro en definitiva, y una imagen que duele y mucho, no solo por esto último que decía, por este país de contrastes tan marcados que tiene Brasil, y de una grieta que si aquí existe, bueno, allá también, ¿no? Y que es por ahí testigo de esta situación tan pero tan particular y tan especial.